Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien esta mañana. Espero que durmieron, descansaron bien. Es el segundo día de G3, ¿cierto? O bueno, tal vez más si llegaron temprano. Tenían otro, creo que conferencia pequeño antes de eso. ¿Hagan ustedes asistieron la otra conferencia que tenía? Ok, muy bien. Tenía que ver con el estudio bíblico. Cómo preparar mensajes, estudiar la Biblia. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo con la idea, con la creencia que la Biblia es importante, ¿cierto? Estamos en la misma página con este. Ok, muy bien. Si no, debemos hablar después. Basamos todo en lo que dice la Biblia. Puesto que tenemos el Espíritu Santo, cada cristiano tiene una relación con Dios, reconciliación con Dios y puede ir directamente a Dios. No necesita una cura, un pastor, otra persona para abrir el paso. Cristo ya ha hecho eso para cada uno de los suyos, cada hijo de Dios. Entonces es importante también que cada hijo de Dios estudie la Biblia, ¿cierto? Lee la Biblia. Y a veces tenemos miedo de hacerlo, no sabemos exactamente qué hacer. Bueno, leemos, tal vez memorizamos, pero no estamos muy seguros qué hacer después, ¿cierto? Ahora ya he leído este capítulo, ¿ahora qué? Quiero darles una herramienta, tal vez sería útil para ustedes. Yo he creado rápidamente una página para darles lo que he mencionado, varias cosas. Yo pensé que sería más fácil que mandar a muchas personas, nomás poner un sitio para que ustedes puedan accesar las cosas. Entonces, en mi Facebook he puesto un vínculo a esta página aquí. Si no somos amigos en Facebook, nomás hay que buscar Ryan Bush. Si no me ven, tal vez pueden venir a mí y podemos buscar juntos, pero ahí puedes accesar este sitio. Quiero mostrarles lo que está ahí para ustedes. Si puedes ir abajo, por favor, hermano. La primera cosa vas a ver Romanos 12, 1 y 2. Este tiene que ver con lo que presenté ayer. Este video en YouTube realmente nomás es el audio de ayer que captamos. Hay una foto de un puente. ¿Por qué? La conexión. Y tiene que ver con qué palabra, con qué frase. ¿El qué? El así que, ¿cierto? El así que. Entonces, yo escogí esa foto a propósito. Entonces, el puente, ahí puedes escuchar el mensaje. Aquí abajo dice manuscrito de mensaje de Romanos 12. Ahí está el manuscrito que yo utilicé ayer. Puedes tener acceso a eso, puedes bajarlo, puedes tenerlo. Aquí y ahí abajo puedes ver, ese es un ejemplo nomás, ahí nomás, hermano. Este es como yo me preparé para presentar ayer. No es algo mágico, no es algo que, Señor, por favor, pon todo eso en mi página. No, yo empecé con humildad y enfoque a estudiar el pasaje poco a poco. Y nomás quiero mostrarles el proceso, un poco más arriba, por favor. El proceso que sigo. No, la otra dirección, por favor. Yo tengo pasos. Mira, dice el Bible Study Process, estudio bíblico proceso. Número 1, ¿qué dice? Orar. ¿Ustedes saben orar? Sí, claro que sí. Entonces, yo quiero recordarme a mí mismo, Ryan, hay que orar primero, someterte a la autoridad de Dios, reconocer que yo necesito a Dios. Y no tienen que escribir eso porque voy a mandarte puedes bajar ese modelo. Número 2, por favor, más arriba, hermano. No número 2, pero número 2. Dice read and make observations, leer y hacer observaciones. Y luego yo tengo escrito ahí, ¿cuáles observaciones quiero hacer? Por ejemplo, leer el pasaje 3 veces cuidadosamente. Luego, mira
al contexto del pasaje, antes y después. Luego, hacer un círculo alrededor de las palabras claves. Luego, o los verbos, las palabras de acción claves. Luego, poner un cuadrado, o ¿cómo se dice? Cuadrado alrededor de los sustantivos claves. Luego, subrayar las frases claves. Luego, highlight, no sé cómo se dice highlight. Enfatizar los transiciones. Así que es uno de las... Cuando empecé a poner eso, mira las primeras dos palabras de Romanos 12:1. ¿Qué dice? ¿Y qué he puesto? Una enfatización con rojo. Cuando vi eso yo pensé, ok, este es importante. Yo sé que tiene que ser importante. No sé por qué todavía, pero empecé a estudiarlo. Y luego yo puse, hay que marcar dónde el texto debe ser cortado o dónde están las secciones o movimientos primordiales. Ok, abajo por favor. Y luego empecé a dibujar en el texto, poner todas esas cosas, hacer notas al lado. Ok, la próxima, por favor, hermano. Más. Esa es la primera página. Aquí está la segunda página. Dice, consider the context. Considera el contexto. Y tengo varias preguntas para hacer sobre el contexto y luego yo escribo. Entonces pueden imprimir esas páginas y seguir ese proceso. La próxima página, por favor, hermano. Estoy siguiendo los pasos. Ese es paso número 4. Dice determinar la estructura. Entonces quiero intentar a cortar el texto. ¿Dónde están los movimientos o las partes más importantes? Hay que cortar, decimos, cortar el texto en los lugares apropiados. Entonces yo corto yo veo 3 movimientos, pueden ver, veo 3 movimientos en estos 2 versículos. Yo lo escribí. Y no lo escribí para nadie más, pero para mí. Ahora estoy compartiendo con ustedes, pero lo escribí porque iba a regresar a esta parte cuando empecé a escribir el manuscrito para recordarme lo que yo había descubierto. Ok, más abajo, por favor. Luego dice, ¿qué es el meta del autor? Entonces estoy poniendo, ¿qué es la idea grande que el autor quiere decir? Ok, la próxima, por favor. Este es muy importante aquí, número 6, reflejar sobre cómo el pasaje conecta sí, al Evangelio. Toda la escritura tiene que ser interpretada por medio de los lentes o por medio del Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio, hermanos. Si dejamos atrás el Evangelio de nuestro estudio bíblico, vamos a interpretarlo en una forma equivocada. Vamos a llegar a ser legalistas o otra cosa. Entonces aquí pongo las ideas, cómo conecta esos versículos al Evangelio. Luego, ¿cuáles son los principios universales que veo ahí, que nos enseña sobre Dios, que nos enseña sobre la gente, que nos enseña sobre la salvación? Y por favor, la próxima, hermano, sigue. Número 8, ¿cuáles son las aplicaciones que veo aquí? Y luego dice, hay que hacer un bosquejo. Abajo, por favor. Y aquí, después de esta página, sigue. Okay. En este vínculo aquí, puedes bajar el modelo que acabas de ver, sin lo que yo escribí, nomás es blanco, es listo para ustedes, para empezar a estudiar la Biblia en tu propia casa, con tu familia o con quien sea solo. Ahí abajo vas a ver las cosas más abajo, por favor, el principio regulativo de la iglesia. Nomás ahora tengo Sam Aldrin, lo que mencioné ayer. Habrá más cosas después de hoy, ¿cierto? Porque estamos llegando a este punto. Ok, gracias. Eso es todo, hermano. Puedes apagarlo. Ese se encuentra en mi Facebook. Si estás interesado, puedes seguir ese vínculo. Y espero que les ayude estas cosas. Gracias, Pastor Salvador, por compartir esta mañana. Hermanos, no sé si este fue grabado. Si fue grabado, búscalo, llévalo a la casa, escúchalo mucho. Lo que él compartió fue excelente, bíblico, práctico y directo a sus corazones.
no hay pocas cosas más importantes que lo que hacemos en la casa con la familia. Y padres, esta es la responsabilidad de ustedes, como dijo Pastor Salvador. Por favor, pon en práctica lo que aprendieron esta mañana en cuanto al culto familiar. Muy importante. Difícil, pero muy importante. Gozoso, difícil, muy importante. Esta mañana estamos hablando de las limitaciones de la adoración. ¿Sabían que hay limitaciones en la adoración? ¿Sabían eso? Hay. Algunos piensan que no, y vemos el fruto de eso. Hay videos que salen en el internet de diferentes cosas que están pasando. Yo tengo que enfrentarme con esas cosas cara a cara mucho. Pastores que están sentados enfrente de mí, que están contándome lo que están haciendo en sus iglesias, y estoy pensando, wow, ¿qué vamos a hacer? Últimamente había un pastor en una iglesia en Kenia, no era estudiante mío, tal vez en el futuro, si Dios permite, pero el Señor le dio una nueva palabra, una nueva revelación, que cada mujer en la iglesia debe llevar su semilla, podemos decir, debe tener su bebé, que él debe acostarse con cada mujer en la iglesia para que pueda tener más hijos el pastor. Esa es parte de su adoración y devoción al Señor. Y no es broma, es triste. Mira, hermanos, estas personas, esas familias, padres, madres, están llegando a un lugar que piensan que es la casa de Dios para adorar al Señor, y esto es lo que están recibiendo. Gracias a Dios que hay limitaciones. Qué bueno y misericordioso es que le agradó a nuestro Dios poner por escrito su revelación en su totalidad para confortarnos, enseñarnos y protegernos. Las limitaciones de la Biblia no es algo para dañarnos o hacernos aburridos, tristes, frustrados. Es para librarnos. En nuestro estudio de Romanos 12 aprendimos sobre el culto racional y vimos que un rescate tan glorioso solo puede resultar en una devoción completa, ¿cierto? Y esta devoción completa solo puede consistir en una vida totalmente transformada. Los que han nacido de nuevo desean rendir culto a Dios. Eso es verdad. Una persona que ha nacido de nuevo desea adorar a Dios. Ese es otro tema, pero hermanos, si tenemos que dejar de intentar animar a las personas a querer seguir a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, servir en la iglesia. Por favor, hermanos, que si no quieren adorar al Dios que les salvó, no fueron salvados. ¿Cierto? Y yo sé que hay personas que se desaniman de vez en cuando o tienen dudas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona día tras día, semana tras semana, mes tras mes, vivir sin mostrar cualquier evidencia de amar a Dios. Tenemos un problema. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y deseamos amar, adorar a Dios, pero tenemos un problema, y el problema es que nosotros todavía batallamos contra el pecado. Como dice en la confesión, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne.
Esa es parte 13 de la confesión de los bautistas. Aunque somos libres de la esclavitud del pecado, no somos libres de la influencia del pecado. Aunque hemos sido salvos, no somos capaces de depender de nuestra propia inteligencia. Necesitamos ayuda. Incluso nuestras buenas intenciones tal vez nos parecen aceptables, pero no las son. ¿Se tiene sentido? Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, redimidos, rescatados, pero no significa que ahora somos libres para hacer lo que nos ocurre. Todavía no dependemos, no podemos confiar, no tenemos confianza en nuestra propia inteligencia, prudencia, poder, sabiduría. Tal vez han escuchado de la prostituta que hacía este trabajo contra su voluntad, como esclava bajo el control de un hombre malvado y vil. Una situación horrible, terrible. Ella vivía así desde 13 años hasta que tenía 25 años. Luego, un día, la policía la rescató de esta vida de pesadilla. Un año después, ella se casó con un hombre bueno. Un hombre que la amaba y deseaba cuidarla, protegerla. La noche de su boda, ella le presentó un regalo a su nuevo esposo. El esposo abrió la bolsa para ver qué hubo ahí. Cuando se dio cuenta del contenido, no sabía qué hacer ni decir. Su nueva esposa le había regalado varias revistas y videos de pornografía. Pues muchos hombres que la abusaban y el hombre malvado y vil, a ellos les encantaban estas cosas, ¿cierto? Queriendo agradar a su nuevo esposo, ella ofreció lo que había aprendido que los hombres desean. Hermanos, ¿entiendan el significado de esta historia? El que tenga oídos que oiga. Las sagradas escrituras dicen claramente: no te apoyes en tu propia prudencia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es obvio que hay un Dios, y este Dios tiene señorío y soberanía sobre todo. Dios es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. La doctrina que la iglesia no debe adorar a Dios en formas que Él mismo no ha indicado en su palabra se llama el principio regulativo. Sencillamente dice esto: Dios es digno de alabanza, Dios ha indicado la forma en que debe ser alabado en su palabra, adorarle en otras formas no es aceptable. Ahora, esta mañana vamos a pasar por algunos textos bíblicos para ver por qué creemos eso, qué es la base de esta creencia.
Luego vamos a hablar un poco más del principio regulativo, su historia, y luego vamos a pensar en algunos principios que va con esta idea de adorar solamente según la palabra de Dios, lo que dice directamente a nosotros. Espero, mi plan es tener algunos minutos después para tener tiempo para preguntas, porque siempre con ese tema hay preguntas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de eso, ¿qué están pensando? Están pensando en su propia iglesia, están pensando en las experiencias que ustedes han tenido y están pensando, wow, estamos siguiendo este principio o no, somos este tipo de iglesia o no. Entonces, espero que habrá tiempo para preguntas después. Entonces, si tienen preguntas, escríbala y podemos hablar de eso antes. Vamos a Génesis 4, por favor. Vamos a ver varios textos juntos. Rápidamente, no vamos a cavar tan profundo como ayer en un texto. En lugar de eso, vamos a ver a varios textos para captar la idea, para ver por qué creemos en ese principio. Génesis 4, 1 a 5, nomás vamos a leerlos y hacer algunas observaciones sobre lo que leemos. Esa es la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Y Caín y Abel eran hijos ¿de quién? ¿De quién? Adán y Eva, nuestros primeros padres que cayeron en el huerto de Edén. Ahora han salido y tenemos esta historia. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora tenemos una historia de dos hermanos que ya son grandes, adultos, y quieren hacer algo, ¿cierto? Ellos desean hacer algo. ¿Qué quieren hacer? Ellos quieren adorar a Dios, quieren ofrecerle algo en adoración. Y el texto nos dice que Abel trajo, de los primogénitos de sus ovejas, Abel trajo un sacrificio al Señor, pero Caín trajo parte del fruto de la tierra como una ofrenda a Jehová. Y dice claramente en el texto que Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel. Hay algunas implicaciones bien claras aquí, algo que podemos aprender aquí. Primeramente es que debemos adorar a Dios, ¿cierto? Caín y Abel están adorando a Dios y por toda la Biblia vemos que este es algo que debemos hacer. Entonces, ellos están haciendo algo bueno, ¿cierto? Adorar a Dios es bueno. Creo que todos estamos de acuerdo con esa idea. Pero algo va mal aquí, porque Caín es rechazado, mientras Abel es aceptado. Y si lees algunos comentarios sobre eso, hay algunas ideas de por qué Dios rechazó su sacrificio. Pero la idea es esto, que hay una forma de adoración que Dios acepta, ¿cierto? Pero no debemos parar ahí. Debemos decirlo claramente. Hay una forma que Dios acepta, pero hay una forma que Dios rechaza. Dios exige adoración de su creación, pero no cualquier adoración, porque hay adoración que Dios rechaza. Y vamos a ver eso con un poco más claridad en algunos minutos, pero Caín sabía
que había regulaciones en la adoración y supongo que los ignoró y seguía su propia prudencia. Vamos a Éxodo 25, por favor. Éxodo 25, 40. ¿Cuáles son las partes de la Biblia que les gustan leer? Muchos dicen los salmos. No es una... Está bien, algunas partes son más, ¿cierto? Algunas partes son un poco difíciles de leer. Los salmos, los evangelios, muchas veces las cartas de Pablo, a mí me encantan. Pero muy pocos dirían que las leyes en Levítico o las instrucciones del tabernáculo de adoración en Éxodo. Mira lo que dice en Éxodo 25, 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y este versículo es el fin de muchas instrucciones sobre la adoración, sobre el contexto y las cosas que deben utilizar y cómo deben hacerlo. Pero este versículo viene después de todas estas instrucciones de cómo ellos deben adorar a Dios. Y si no tenemos tiempo, claro, para leer, pero es un poco aburrido todo eso, es como muy detallado sobre adoración. ¿Por qué Dios daría todas estas instrucciones detalladas sobre adoración? Porque Dios desea que le adoremos según sus instrucciones, en una forma que le agrada, en una forma que concuerda con su persona. Y solo Dios sabe hacer esto, ¿cierto? Y aquí en 40 dice, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. No dice aquí, no dijo Dios después de todo eso, estas son algunas ideas que ustedes pueden utilizar y a lo mejor tienen otras ideas buenas que pueden añadir a su adoración. No dijo eso, ¿cierto? No, Dios quería que lo hicieran exactamente como Él les había mandado. Vamos a Levítico 10. Levítico 10. Uno a 3 y vamos a ver las consecuencias de no hacerlo. Exactamente como Él dijo. Capítulo 10, el título tal vez en tu Biblia dice el pecado de Nadab y Abiú. Una de las historias tal vez más extrañas en la Biblia si no sabemos el contexto, pero acabamos de ver un poquito del contexto. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él, ¿qué dice? Wow. Que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. El pecado de Nadab y Abiú. Pero ni menciona la palabra pecado, ¿cierto? En estos 3 versículos, ¿o sí?
¿Dice la palabra pecado ahí? No. ¿Pero es pecado? Ellos adoraron al Señor. ¿Es pecado? ¿Es posible entrar en la casa de Dios y ofrecerle y es pecado? Bueno, si no es en forma que Él les había mandado, que Él nunca les mandó. Sí, si subrayan en las Biblias, esa sería una buena frase de subrayar. Wow. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. Cristo está hablando, enseñando. A los líderes religiosos. Empezando en versículo 1 y vamos a leer hasta 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Lo siento, eso es un poco difícil para mí. 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Qué está pasando aquí? Los fariseos y las escribas habían añadido, ¿qué? Sus tradiciones, sus ideas, lo que sus padres les habían dado, que ellos deben hacer para seguir, obedecer y adorar a Dios. Pero ¿qué dice Cristo? Hipócritas. Él dice, sus labios honran a Dios, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Pero por qué? Están adorando a Dios. Ellos han memorizado la Biblia. ¿Cómo puede ser? Porque han dejado atrás los mandamientos de Dios para hacer espacio para sus tradiciones. Pasa a veces en nuestras iglesias, los servicios, dejamos al lado las cosas prescritas por las Sagradas Escrituras para hacer espacio para nuestras tradiciones. Una más, Colosenses 2. Colosenses 2. Tal vez mi carta favorita de Pablo. Colosenses 2, empezando en versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mira, vamos a 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría,
en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está pasando? Los colosenses habían añadido otras formas de alabar, otros elementos en su adoración, en su culto, para adorar a Dios. Y Pablo está diciendo que esto no está bien. Y da una razón ahí contra los que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿cuáles son los elementos prescritos? ¿Qué deben hacer las iglesias si quieren seguir lo que está escrito en las Biblias? ¿Qué deben hacer en la iglesia? ¿Qué deben ser los elementos primordiales o esenciales? Estas son, si quieren hacer esta lista, aquí están. Leer la Biblia. Voz alta, público, leer la Biblia. 1 de Timoteo 4:13. Voy a darles nomás un versículo, aunque hay varios. Voy a darles nomás un versículo cada uno. Leer la Biblia. Número 2, predicar la Biblia. Predicar la Biblia. Una explicación de la Biblia por un anciano, el pastor. Predicar la Biblia. 2 de Timoteo 4:2. Número 3, cantar. Cantar, Efesios 5:19. Orar, Mateo 21:13. Mateo 21:13. Bautismo, bautizar, Mateo 28:19. Mateo 28:19. La cena del Señor. 1 de Corintios 11:23-26. Y déjame decir que hay algunas, no todos están de acuerdo completamente con la lista. Y aquí algunos dejan fuera de la lista ofrendar, aunque yo lo pongo ahí, ofrendar. Otros ponen juramentos, creo que es la palabra, o votos. Este se encuentra en una de las confesiones más importantes en la vida. Bueno, creo que una confesión presbiteriana. Ponen también juramento, el Westminster. Pero estos son los elementos básicos que están prescritos por las Sagradas Escrituras. El principio regulativo aborda lo que la iglesia debe hacer cuando se reúne. Estamos hablando de los tiempos formales cuando la asamblea se congrega para adorar a Dios. Las iglesias no son libres de hacer cualquier cosa que quieran. Deben hacer lo que las Escrituras enseñan y exigen que hagan. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su adoración debe ser de acuerdo con las Escrituras. Los protestantes reformados han sostenido tradicionalmente que las Escrituras exigen un número limitado, limitaciones de elementos. Acabo de contarles lectura Biblia, predicación, oración, alabanza cantada, administración de los sacramentos, y a veces algunos ponen promesas solemnes, ¿cierto? Históricamente, un culto bien regulado significaba que los protestantes reformados conocían bastante bien lo que pasaría en la iglesia cada semana. Había muy pocas sorpresas. A nadie se le pediría que hiciera nada extraño, nada embarazoso sería hecho por aquellos que dirigían los cultos. Se leería la palabra, se predicaría, se cantaría y los sacramentos serían administrados. Ninguna presentación de perros o caballos, nada de fuegos artificiales extraños, nada de espectáculos
circenses, nadie haciendo malabares. El culto consistía en la aplicación seria de la palabra de Dios. Esto era bueno porque los miembros se les exige estar en los cultos. La asistencia es una obligación de la membresía, ¿cierto? Ya que los miembros tienen que asistir solo se les debería exigir que hicieran lo que Dios les exige hacer. Ahora, algunos principios bíblicos que respaldan ese principio, que nos ayudan a entender y por qué es importante. Número 1, solo Dios determina cómo los pecadores pueden acercársele. Solo Dios determina cómo los pecadores pueden acercársele. Solo a Dios pertenece la prerrogativa de determinar los términos en los cuales los pecadores tengan permitido acercársele en adoración. ¿Cierto? Amén. Amén. Muy bien. Solo Dios puede hacerlo, desde el principio hasta el fin. Solamente por Cristo uno puede entrar por la puerta, ¿cierto? Y solamente por lo que Él ha escrito podemos seguir adorándole en una forma aceptable. En la historia de Caín vemos este principio claramente. El texto dice que son tanto Abel como su ofrenda los que son aceptados, y Caín y su ofrenda los que son rechazados. Entonces no tiene razón las personas que dicen que es solamente que él tenía orgullo en su corazón o algo. No solamente tenía que ver con el corazón o la mente de Caín. No es así, porque dice claramente que fue rechazado Caín y su ofrenda. Su ofrenda no fue aceptable. ¿Sabía Abel y Caín cómo agradar a Dios por medio de los sacrificios? ¿Ellos habían tenido instrucción sobre eso? Claro que sí. Empezó en el sacrificio de Dios en el huerto, que Adán y Eva aprendieron cómo un sacrificio debe ser ofrecido a Dios. Y también la evidencia de Abel llevando el mejor, más gordo de su rebaño, nos dice que él estaba siguiendo instrucción. El hombre que cree que tiene el derecho de determinar cómo Dios será adorado y servido es un hombre arrogante y engañado, y pone las almas bajo su liderazgo en peligro. Número 2, las prácticas extrabíblicas tienden a anular la adoración de Dios. Tienden a anular la adoración de Dios. Quiero que apunten nomás una cita porque no tenemos el tiempo de ir ahí, pero Segunda de Reyes 16, 10 a 8. Segunda de Reyes 16, 10 a 18. Nos cuenta un relato muy interesante y nos muestra qué ocurre a las ordenanzas cuando la invención humana se entromete en la adoración ordenada a Dios. Y lo que vemos es que las prácticas extrabíblicas tienden a anular la adoración de Dios. También vimos eso en la historia de Jesucristo cuando Él habló con los fariseos sobre sus tradiciones, que las tradiciones no simplemente habían reemplazado la adoración de Dios, pero fue desplazado. Esa es la sutileza del error humano. Otro punto, la sabiduría de Cristo es cuestionada por los elementos no designados. La sabiduría de Cristo es cuestionada por los elementos no
designados. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nomás tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Tenemos mejores ideas que Dios sobre la adoración de Dios? Si alguien aquí cree que tiene una mejor idea que Dios sobre cómo debemos adorar a Dios, nomás levanta la mano. Qué bien. Ninguna mano. Es obvio, hermanos. Si Dios nos ha dado instrucciones sobre algo, no debemos pensar que tenemos mejores ideas y intentar reemplazar sus instrucciones o añadir a lo que Él nos ha dicho. El próximo punto, la Biblia condena toda adoración que no se mande. La Biblia condena toda adoración que no se mande. La Biblia condena explícitamente toda adoración que no sea exigida por Dios. Algunas citas que pueden notar si quieren. Levítico 10, 1 a 3, acabamos de leer eso. Deuteronomio 4:2, también 12, 29 hasta 32, también 17, 2 a 5, en el libro de Josué 1, 7 y también 23, 6 a 8, para nombrar algunos. Hay más, pero ahí vamos a parar con esta parte. Aplicación. 3 puntos y luego si hay algunas preguntas. Número 1, hay libertad en cómo practicamos estos elementos. Hay libertad. No tenemos que hacer 3 canciones, luego una oración de 2 minutos, luego una predicación de 40 minutos, luego la ofrenda, luego el bautismo. No es que tenemos que seguir un modelo exacto. Debemos estar en los límites que Dios nos ha dado, pero hay libertad en la aplicación de estos elementos. Hablamos de la música. Hay libertad en qué género o estilo de música que utilizamos en la iglesia. Hay libertad en los instrumentos que utilizamos en la iglesia. Hay libertad en la oración. Una persona puede leer una oración que ya está escrito o puede decirlo sin leer nada, nomás del corazón y mente. Un mensaje puede ser 30 minutos, puede ser 1 hora, puede ser, supongo, 15 minutos, aunque yo creo que no es suficiente, pero hay libertad en esto. Hay libertad en si el pastor decide poner el texto en una pantalla o no. Hay libertad en el orden del servicio, en cuál cosa viene primero y después y todo eso. Hay libertad. Pero también, hermanos, el segundo punto, hágase todo en los servicios decentemente y con orden. Hágase todo en los servicios decentemente y con orden, como dijo Pablo a los Corintios. Hermanos, no se trata de ti, se trata de tu vecino. Y sobre todo se trata de la gloria de Dios. Tus preferencias no son más importantes, ¿cierto? Tenemos que decidir con la libertad que tenemos cómo hacerlo en una forma que va a ser de más beneficio para la congregación. Si hay un grupito que realmente quieren más guitarras, pero los demás, para ellos esta es una distracción, hay que sacrificarse por el amor del vecino, del hermano. Número 3, adoración regulada es un regalo para los santos. Es una bendición, hermanos. No tenemos que preocuparnos
No tenemos que adivinar lo que va a pasar en un servicio. No estamos a merced de las ideas e invenciones de un pastor, un líder. Yo y mi familia estamos protegidos por las reglas de Dios en el servicio. Cuando todos estamos bajo la autoridad de la palabra, los miembros, los ancianos, los diáconos, estamos protegidos de la influencia del mundo, de Satanás, de la carne. Dios es muy sabio en darnos estas instrucciones. Ahora, ya el tiempo se está acabando. ¿Hay alguna pregunta o duda? Voy a dar un poco de espacio para una pregunta si alguien tiene. Sí, hermano. Una pregunta un poco más práctica referente a las canciones. Sí. Nosotros, por ejemplo, decidimos desde el principio, cuando empezamos hace 3 años, que las canciones que íbamos a cantar tienen que ser filtradas por la palabra, bien específico, y decidimos en ese entonces que no íbamos a cantar canciones de grupos que no son muy sanos doctrinalmente, aunque las canciones sean sanas, porque hay grupos, por decir un ejemplo, Hillsong o algo por el estilo, que muchas de las canciones no son muy buenas, pero tienen una que otra que podríamos decir que es sana. Decidimos no incorporar nada de eso. ¿Cuál sería la postura con respecto a canciones de grupos que sabemos que no son sanos, aunque la canción sea sana? Sí, evitarlos. Porque cuando cantamos una canción, aunque no lo decimos en palabras, decimos por implicación que estamos de acuerdo con ese grupo. Estamos diciendo, aunque no queremos decirlo y aunque tal vez no estamos de acuerdo con ellos, cuando cantamos sus canciones estamos mostrando que respaldamos lo que este grupo está haciendo, su ministerio. Entonces, mejor evitar grupos como Bethel, Hillsong, y hay otros también, aunque algunas canciones de ellos son muy buenas, ¿cierto? Y impactantes, pero son peligrosos porque es como una puerta para entrar en su teología. Entonces, mejor evitar esas canciones y también mejor enseñar a la congregación sobre esos grupos, porque van a escuchar las canciones, ¿cierto? En el radio y todo eso. Entonces, enseñarles a tener discernimiento sobre la música que ellos escuchan, compran, comparten con los niños y todo eso. ¿Está bien? Okay. Sí, muy bien, gracias, Amanda. Y darles opciones. No simplemente decir no eso, también decir sí eso, porque quieren cantar, ¿cierto? Quieren tener música en la casa cristiana, entonces diles que apagar la televisión, el Telemundo, lo que tiene, no sé de dónde es, estos predicadores y canciones, no es bueno, entonces darles otra cosa. Ya, muy bien, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, sí. Bueno, hasta cierto punto tuve una oportunidad de dirigir un ministerio y cuando en la iglesia íbamos a presentar una nueva alabanza que no se había cantado, el que estaba a cargo de la alabanza se encargaba de explicar bíblicamente cómo esa alabanza era totalmente bíblica y demás. Pienso que es una buena práctica, que ha visto eso anteriormente, es algo... Y creo que, bueno, creo que estoy predicando al coro, como decimos en inglés. Ustedes estamos de acuerdo, ya saben eso, pero la música, la parte de música en un servicio es enseñanza, ¿cierto? Es enseñanza y muchas veces las personas recuerdan mejor lo que cantaban que los puntos del mensaje. Nuestros cerebros funcionan así. Estaremos cantando estas canciones por días después. Entonces hay que tener mucho cuidado del contenido y explicar el significado de ellos y utilizar esos momentos como momento de enseñanza. Por eso es tan importante tener canciones sanas, buenas, como cantamos esta mañana. Gracias, hermanos, por guiarnos en estas canciones. ¿Una pregunta más o ya estamos bien? Okay. Sería lo mismo, a eso sería lo mismo decir
que una canción, lo que requiere una canción es básicamente similar a lo que requiere un predicador, la preparación para eso. Claro, y los pastores los ancianos deben estar involucrados en todo eso, porque tiene que ver con la enseñanza. Un anciano de iglesia debe estar involucrado con cada aspecto de la iglesia que tiene que ver con la doctrina, la teología. La corta del césped no tiene que hacer nada con eso. O lo que está pasando con en el baño, este problema. Este es de los diáconos, ¿cierto? Los diáconos tienen ese trabajo y deben estar en su carrera, no sé en español, pero en su carril, para que el pastor pueda estar involucrado en cada aspecto de la enseñanza y doctrina de la iglesia. Los diáconos hacen eso posible. Pero sí, debe estar involucrado. ¿Una pregunta más o ya? Mi esposa tiene una pregunta. Diría a alguien que dice, pero Cristo nos ha dado libertad. Sí. Porque ese es lo que escuchamos mucho y es Sí. mi corazón. Él nos ha dado libertad. Muy bien. Y sí, es verdad, nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás y del mundo, y también libertad de utilizar nuestras personalidades y dones dentro de los límites que nos ha dado. Pero yo diría a esta persona que está pensando, me ha dado libertad de hacer una danza en medio del servicio. Yo diría a esa persona, no es libertad no sería libertad para mí, y creo que para cualquier cristiano, si Dios dice, tú puedes hacer lo que quieres hacer según tu propia prudencia e inteligencia. Para mí, no es libertad, no sería libertad. Sería un desastre y no sé la palabra muy bien, pero una maldición, una esclavitud, realmente. Una esclavitud otra vez a mi propia fuerzas. Realmente nuestra libertad se encuentra en las regulaciones de Dios. No sé si estoy respondiendo bien, pero gracias por la pregunta, muy difícil. Yo pienso que con el primer ejemplo, la ilustración de la mujer que fue por las revistas pornográficas a su nuevo esposo, Sí, muy bien. Exactamente eso contesta, exactamente. Aunque, y la idea de este ejemplo es que la mujer quería hacer lo bueno. Ella quería hacer algo que ella pensó que su nuevo esposo, que es lo que había aprendido. Entonces, no es libertad de estar bajo el dominio de nuestro propio corazón, hermano. Cuando tiene que ver con el cántico congregacional, debería ser un énfasis en la persona que está liderando el grupo, en incitar a la congregación a que cante congregacionalmente, o enfocarse más en el contenido de la canción, el contenido teológico, más que incitar a la congregación que cantemos a Dios, vamos a cantar. ¿Sería una prioridad o sería algo secundario? Prioridad no entiendo bien. Prioridad, ¿debe enfocarse en la persona o en el contenido? ¿Esa pregunta? ¿La pregunta? Cuando estamos liderando a la congregación, queremos pedirle a la congregación que cantemos al Señor, vamos a cantarle a Dios. Tendríamos que ponerle énfasis a decirle a la congregación, cantemos, canten a Dios, o enfocarnos más en el contenido de la canción y la teología de la canción. Creo que las dos. Los líderes deben animar a la congregación a obedecer al Señor. Y el Señor nos ha dicho que debemos cantar. Entonces, sí, debemos animar a la congregación y poner énfasis en esa obediencia, pero a la vez énfasis en lo que están cantando. No debe ser, grita al Señor y todo emoción. No debe ser así. Hay que tener cuidado con eso. Pero también la emoción, la adoración tiene que ver con nuestras emociones. Si estamos ahí como robot, no así. Debemos estar, cuando estamos cantando esa canción, lo tengo en inglés, pero ¿Cristo me sostiene o qué es? Sí, lágrimas están llegando a mis ojos porque, wow, debe afectarnos estas verdades. Pero lo que debe afectarnos es la teología, la verdad de la Biblia, no como, vamos a cantar, ese tipo de animación, ese tipo Muy bien. Sí, hermana. ¿Qué opinión tienes de una mujer guiando la alabanza? Bueno, yo soy un poco
conservatista, ¿es la palabra? Conservador, gracias. Creo que una mujer no debe ejercer autoridad espiritual sobre los hombres. Y yo creo que cantar es una forma de enseñar. Entonces, nunca diría a una iglesia que tiene una mujer enfrente cantando, guiando esta parte, que ya no eres mi hermano, no voy a pasar tiempo. No diría eso. Pero si fuera yo guiando una iglesia, no pondría una mujer enfrente guiando la música, porque para mí es demasiado cerca a este versículo, a este mandamiento, que no debemos, una mujer no debe ejercer autoridad espiritual sobre los hombres. Ayudar con la música, creo que sería muy bien, excelente en el grupo, pero como líder, y todos están mirándola como buscando dirección de ella, y ella está diciéndole que hacer eso, sentarse y guiando como líder, yo diría que no es buena idea. No es buena idea. Ok, ya creo que el tiempo nos acaba. Entonces, gracias por estar aquí, por escucharme, por las preguntas. Déjame orar. Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, por amarnos, por darnos estas regulaciones para que podamos adorarte según tu voluntad y no nuestras ideas ni invenciones. Señor, te amamos y realmente queremos alabarte. Y queremos alabarte según tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en nuestras casas, nuestras iglesias. Señor, todos los días, en cada aspecto, adorarte según tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.